Imagina que nunca hayas visto el sol salir, la lluvia caer, o peor aún, que nunca hayas visto el rostro de tu madre. Pues sí, ese soy yo. Soy ciego desde que nací. Para muchos, nacer ciego es una tragedia. Para mí, era simplemente mi realidad. Nunca tuve una comparación, nunca sentí la luz para extrañarla. Todo ha sido siempre así. Sonidos, olores, texturas y silencios. Muchos silencios. Mi madre era mi mundo. Su voz era mi luz. Cada vez que me cantaba yo sentía como si en mi oscuridad nacieran estrellas. No necesitaba ver para sentir su amor. Pero crecer así no fue fácil. La gente no sabe cómo tratar con alguien diferente. Escuché frases como, él nunca podrá estudiar. Pobrecito, dependerá de otros toda su vida. Y cada una de esas palabras se clavaba en mí, no como insulto, sino como desafío, y fue entonces cuando nació mi deseo de demostrar lo contrario. Mi infancia estuvo llena de caídas, errores, tropiezos, pero también de logros. Aprendí braille, desarrollé una audición impresionante, memoricé cada rincón de la casa y después de la escuela. Conocía el mundo por sonidos y voces, y en mi mente creé un mapa invisible. Pero aún así, había un límite, el mundo allá afuera. Salir a la calle, para ti puede ser algo normal. Cruzar una avenida, tomar un autobús, sentir el viento en el rostro mientras caminas al trabajo. Pero para mí, la calle siempre fue el mayor de los miedos. Un territorio desconocido y peligroso. No hay paredes familiares allá afuera, no hay la alfombra que guía mis pasos, no hay voces seguras ni esquinas predecibles. Solo pasos apurados, gritos, bocinazos, gente empujando. El mundo, afuera, está hecho para los ojos, no para los oídos. Y por eso, por más que estudiara, que soñara, que me esforzara, siempre sentía que había un muro invisible entre yo y la vida. Ese muro era el miedo. Mi madre me llevaba a todos lados. Ella era mis piernas, mis ojos, mi brújula, pero cuando enfermó todo se derrumbó. Empezó por pequeñas cosas. Ya no podía acompañarme a la tienda, luego al médico, después ni siquiera al patio. Y ahí supe que algo en mí tenía que cambiar. No por mí, por ella. Un día escuché hablar de los perros guía. Un perro que ve por ti, me dijeron. Sonaba a ciencia ficción. ¿Cómo un animal iba a guiarme por calles que ni yo conocía? ¿Cómo iba a protegerme? ¿Cómo confiar mi vida? ¿A un perro? Pero entonces lo conocí. Su nombre era Thor, un golden retriever de mirada tranquila, postura firme, y algo más. Algo en su presencia me hizo sentir seguro, aunque no entendía por qué, como si él supiera algo que yo no. Los entrenamientos no fueron fáciles. No confiaba, sentía que me iba a soltar, que se distraería, que fallaría, pero Thor no fallaba. Cada paso que daba, él ya lo había previsto. Cuando frenaba en una esquina yo apenas escuchaba un auto a lo lejos. Cuando desviaba la ruta, luego entendía que había un obstáculo. Él no solo veía por mí, pensaba por mí, y más aún, sentía por mí. Por primera vez caminé solo. Bueno, con Thor. Fue una cuadra, después dos, después una caminata entera hasta el supermercado. Y así, el mundo comenzó a abrirse. El muro invisible se volvió puerta. Recuerdo la primera vez que alguien me habló sin lástima. Estaba sentado en una plaza con Thor a mi lado. Un niño se acercó, lo acarició y dijo, «Tu perro es un héroe». Y por dentro sonreí, porque sí, lo era. Solo que nadie aún lo sabía. Pero esa frase, «Tu perro es un héroe», se volvería profética, porque el día en que todo cambió fue el día en que Thor vio lo que nadie más vio. Y gracias a él, estoy vivo. Era una mañana cualquiera. Cielo gris, un poco de viento, y el aire cargado, como si algo estuviese a punto de romperse, aunque yo no sabía qué. Thor estaba inquieto. Desde que salimos de casa, su respiración era diferente, más corta, más tensa. Pero yo no entendía. Solo pensé que quizás algo le molestaba. Un ruido, otro perro, una señal que yo no podía captar. Caminamos hasta el edificio donde trabajaba. Había aprendido a moverme solo con él por los pasillos, las escaleras, la recepción. Cada rincón estaba memorizado. Pero ese día todo estaba extraño. Thor se detuvo en seco frente al portón.
No quería avanzar. Intenté tirar suavemente de la correa, como nos enseñaron, pero él no se movía, y luego soltó un sonido, no un ladrido común, era más como un gemido, una súplica, un «no entres». «¿Qué pasa, amigo?», le susurré, pero él solo empujó mi pierna con su hocico hacia atrás. Fue entonces cuando escuché algo, un crujido, muy leve, como si algo se quebrara, y luego silencio, absoluto. Un guardia que pasaba junto a nosotros me dijo: «¿Va a entrar? Está raro hoy. El piso vibra». No me dio tiempo a preguntar nada. Thor tiró de mí con fuerza. No como perro guía, como animal desesperado, como si supiera que un segundo más y sería tarde. Me llevó hacia la calle. Corrimos. Bueno, él corría y yo trataba de seguirlo sin caer, y justo cuando llegamos a la esquina, lo escuché. Un estallido seco, metálico, sordo, y después gritos. El edificio se estaba desplomando. No entendía nada. La gente corría. Los escombros llenaban el aire. El suelo temblaba. Y yo solo escuchaba. No podía ver, no podía saber qué tan grave era. Pero Thor, él sí sabía. Nos alejamos hasta un punto seguro. Me hizo sentar. Se echó a mi lado. Su pecho subía y bajaba rápido. Estaba agitado, temblando. Pero estaba ahí. Y entonces lo entendí. Él salvó mi vida. Me salvó sin dudarlo. Me guió, me empujó, me protegió. Vio lo que nadie vio. Sintió el peligro. Me eligió a mí antes que su propio miedo. Pasaron horas hasta que supe la magnitud de lo que había pasado. Una falla estructural en el edificio, columnas viejas, vibraciones mal calculadas. Varias personas salieron heridas. Algunas no lo lograron. Yo estuve a segundos de estar entre ellas. Y si no fuera por Thor, no estaría aquí contándote esto. Aquel día no solo cambió mi forma de ver la vida. Irónicamente, sin poder verla, cambió lo que yo creía sobre los milagros. Porque a veces un milagro no viene con alas, viene con patas, hocico húmedo y ojos llenos de amor. Después de ese día, Thor no fue solo mi perro guía, fue mi héroe, y aunque el mundo entero podría seguir caminando sin mirar, yo nunca dejaría de agradecerle lo que hizo, porque no solo me devolvió la libertad, me dio una segunda vida. Después de aquel día, nada volvió a ser igual. Las sirenas seguían sonando, las noticias volaban. El edificio que colapsó fue portada en todos los medios locales. Los reporteros buscaban historias de sobrevivientes y yo no pensaba hablar con nadie, no por miedo ni por trauma, sino porque aún no lograba procesar lo que había pasado. Me sentía como si estuviera flotando, vivo, pero con el alma aún entre los escombros, hasta que alguien tocó la puerta de casa. Era una periodista. Había escuchado que un hombre ciego había sido salvado por su perro guía momentos antes del colapso. «Solo queremos escuchar su historia», dijo. Al principio me negué, pero luego pensé, tal vez esta historia no es solo mía. Tal vez hay alguien allá afuera necesitando esperanza. Y Thor podría dársela. Conté todo. Cómo era mi vida antes, cómo conocí a Thor, cómo me entrené y lo que pasó ese día. Cuando terminé, el silencio al otro lado del grabador era tan profundo como el que viví toda mi vida. La nota salió en la televisión local y se volvió viral. Perro guía salva a su dueño ciego segundos antes del colapso de un edificio. Así decía el titular. En los días siguientes, mi celular no paraba de sonar. Llamadas, mensajes, invitaciones a programas, entrevistas, homenajes. Todos querían conocer a el perro héroe. Y Thor seguía siendo el mismo. Sereno, humilde, como si no entendiera lo que había hecho, como si solo hubiera cumplido su deber, como si para él no fuera un acto heroico, sino una muestra más de amor. La gente nos paraba en la calle. Algunos lloraban al abrazarnos, otros solo decían «gracias». Nunca había sentido algo así. Nunca imaginé que una historia de oscuridad y ladridos pudiera tocar tantos corazones. Una escuela me invitó a dar una charla. Me temblaban las manos, no por hablar en público, sino por la idea de que mis palabras pudieran inspirar a alguien. Y lo hicieron. Una niña de 9 años con discapacidad visual me escribió después: «Ahora ya no tengo miedo de salir, porque sé que hay luz incluso sin ojos y que el corazón también puede guiar». Yo lloré.
Y Thor me lamió la cara, como siempre hacía cuando percibía mi tristeza o emoción. Ese día entendí que él no me salvó solo físicamente. Él me salvó del silencio, de la invisibilidad. Me dio voz, me dio propósito. Y por eso, cada vez que alguien me pregunta si soy feliz, respondo sin dudar: nunca vi el mundo, pero gracias a él aprendí a sentirlo como nadie. Amor, una palabra que muchos usan sin comprender su verdadero peso. Yo crecí creyendo que el amor era algo reservado para quienes podían ver las sonrisas, los gestos, las miradas. Me preguntaba cómo podía uno amar sin haber visto jamás un rostro, una puesta de sol, unos ojos brillando. Pero después de vivir lo que viví con Thor, entendí algo profundo. El amor verdadero no entra por los ojos, entra por el alma. Thor y yo no necesitábamos palabras, él no necesitaba explicaciones. Me conocía por mi respiración, por cómo tomaba el bastón, por la tensión en mis hombros. Si estaba triste, se acercaba sin ser llamado. Si me sentía inseguro, se plantaba firme como si pudiera sostenerme con su pecho. No era un perro, era un amigo, un hermano, un guardián. Una noche, después de toda la fama repentina, me senté en el sofá con él a mi lado. Le hablé, como siempre hacía, aunque sabía que no podía responderme. No sé qué haría sin ti, Thor, y lo juro, sentí que entendía cada palabra. Apoyó su cabeza en mi pierna. Y así estuvimos, en silencio. No necesitábamos más. Había algo en esa relación que superaba cualquier explicación racional. Thor no solo era obediente, era intuitivo, era sensible, y su amor era incondicional. Una vez me enfermé con fiebre alta. Estuve 2 días sin poder levantarme. Él no se movió de mi lado, ni siquiera para comer. Hasta que me vio levantarme, no tocó su cuenco. ¿Eso es instinto o es algo más? Yo digo que es amor. En un mundo donde muchas personas te dejan cuando ya no eres útil, Thor me mostró que hay seres capaces de quedarse cuando nadie más lo haría. Y eso me hizo reflexionar sobre todos los que caminan por la vida buscando algo que ya tienen, pero no saben ver. Porque a veces lo que más necesitas no es alguien que te diga qué hacer, sino alguien que simplemente se quede, alguien que esté ahí cuando el mundo se cae, alguien que no huya cuando oscurece, alguien que vea por ti, incluso si tú ya no tienes fuerzas. Thor me enseñó que el amor más puro es aquel que no exige nada a cambio, y gracias a él, yo ya no me siento incompleto. Porque aunque no vea el mundo, sé que fui visto por alguien que me amó tal como soy. Pasó un tiempo. La vida se tranquilizó un poco después de la atención de los medios. Volvimos a nuestra rutina: los paseos por el parque, las caminatas al supermercado, las visitas al centro de rehabilitación, donde yo daba charlas motivacionales. Thor seguía a mi lado, inquebrantable, como siempre. Pero algo empezó a cambiar. Primero fueron detalles pequeños. Él caminaba un poco más lento. A veces se detenía en medio del paso y necesitaba un segundo más para reaccionar. Al principio pensé que estaba cansado. Después creí que era mi imaginación, hasta que un día tropezó. Nunca antes había pasado. Thor, el que detectaba cada grieta, cada obstáculo, tropezó y cayó. Yo me agaché, confundido, preocupado. Lo toqué. Su respiración era normal, pero su energía ya no era la misma. Y en ese momento sentí una punzada en el pecho que no sabía cómo explicar. Lo llevé al veterinario con ayuda de un amigo. Los estudios fueron rápidos, pero la verdad fue dura. Thor estaba envejeciendo, más rápido de lo que yo quería aceptar. Su vista, sí, su vista, estaba comenzando a fallar. Una condición degenerativa, dijeron. Nada que se pudiera frenar del todo, nada que se pudiera revertir. Y ahí me vi, enfrentado a la ironía más dolorosa de mi vida. Mi perro guía. Estaba quedando ciego. Recuerdo haberme quedado solo esa noche, en el sofá donde solíamos descansar. Thor dormía cerca, sin saber que yo estaba llorando en silencio. Lágrimas que no eran solo por su condición, sino por el terror de perder a quien me había dado todo. ¿Cómo podía yo guiar ahora a quien me había guiado por tantos años? Pero mientras el miedo me ahogaba, una idea empezó a germinar. Tal vez ahora era mi turno de ser sus ojos. Los días siguientes, algo dentro de mí cambió. Ya no solo caminaba con Thor,
Comencé a prestarle atención a cada reacción, a guiarlo suavemente cuando notaba sus dudas, a asegurarme de que los caminos fueran seguros. Y por increíble que parezca, desarrollé una especie de visión emocional. Comencé a sentir antes de que él dudara, a girar justo cuando notaba un leve movimiento de inseguridad en su cuerpo. Empezamos a funcionar como uno solo, pero al revés. Yo, el ciego, me convertía ahora en el protector, y en esa caminata silenciosa entre el antes y el después, entendí algo que me cambió para siempre. El amor no tiene rol fijo. A veces cuidas, a veces te cuidan. Y cuando es real, no importa quién guía, solo importa no soltar. Thor ya no era el perro fuerte de antes, pero seguía siendo mi héroe, y mientras él estuviera a mi lado, yo sería sus ojos como él fue los míos. El tiempo no perdona. Por más que intentemos detenerlo con rutinas, cuidados, amor, él avanza, silencioso, implacable. Y yo sabía que ese momento iba a llegar, solo que una parte de mí quería creer que no, que quizás los héroes eran inmortales, pero Thor también era mortal. Sus pasos comenzaron a ser más torpes, dormía más de lo normal, se quedaba mirando al vacío, o tal vez solo escuchando lo que yo no podía oír. Su cuerpo envejecía, pero su alma seguía intacta. Me reconocía, siempre. Con solo rozar su hocico, su cola se movía. Me buscaba con su cabeza, y yo estaba ahí, cada día, cada noche, una madrugada. Lo escuché gemir bajito. Me levanté de inmediato. Me arrodillé a su lado. Su respiración era lenta, como si cada exhalación le costara. Lo abracé sin ver, como siempre hice, pero sintiendo más que nunca. Estoy aquí, amigo. No te vayas solo. No sé cuánto tiempo estuve así, tal vez minutos, tal vez horas. Le hablé de todo, de nuestras primeras caminatas, del edificio, de las charlas, de las noches de silencio, de las veces que me salvó, incluso sin que yo supiera. Le dije que si necesitaba descansar, podía hacerlo, que ya había cumplido más de lo que cualquier alma jamás debería, que me había dado una vida entera, y entonces lo sentí. Su respiración se detuvo, su cuerpo se relajó, y mi mundo se quedó en silencio. No fue un grito, no fue una escena dramática, fue una ausencia, una paz que dolía, un vacío cálido, porque aunque mi corazón se rompía, sabía que él había partido en paz. Los días siguientes fueron duros, volver a caminar sin él, escuchar su plato vacío, no sentir sus pasos a mi lado. Pero también fueron días de gratitud, porque no todos tienen la suerte de ser amados así. No todos conocen a un verdadero héroe. No todos caminan en la oscuridad, tomados de la pata de un ángel. Y aunque Thor ya no estaba físicamente, algo en mí cambió para siempre. A veces, cuando camino por la calle, aún siento que me acompaña, que está cerca, que guía mis pasos de otra manera. Y cuando dudo, me detengo, suspiro y digo: ¿qué harías tú, viejo amigo? Y entonces sé por dónde ir. Dicen que cuando alguien que amamos muere, no se va del todo, que permanece en pequeños gestos, en recuerdos, en cosas que antes no notábamos y ahora brillan con una luz distinta. Y eso fue Thor para mí. Después de su partida, no volví a buscar otro perro guía de inmediato. No porque nadie pudiera reemplazarlo, eso nunca fue la intención, sino porque necesitaba tiempo para aprender a caminar solo, con todo lo que él me dejó. Porque Thor no solo me enseñó a cruzar calles, a enfrentar escaleras, a confiar en el sonido del mundo. Él me enseñó a confiar en mí. La primera vez que di una charla sin él a mi lado, sentí miedo. Pero me bastó poner la mano sobre el corazón y recordar su respiración para seguir adelante. Su memoria se convirtió en mi fortaleza. En sus últimos días, lo que más me conmovía era que él, aún débil, seguía preocupado por mí. Me buscaba con el hocico cuando yo estaba callado. Se acercaba cuando notaba que mi ánimo caía. ¿Cómo podía un ser que no hablaba, que no veía colores, que no entendía palabras, comprender tanto el alma humana? Un día, decidí contar su historia en una fundación de perros guía, no solo como homenaje, sino como un faro para otros como yo, personas ciegas que tenían miedo de salir al mundo, personas que creían que su oscuridad era un castigo, una limitación.
Les hablé de Thor, de cómo me salvó, de cómo me enseñó que la ceguera no es ausencia de visión, sino una forma diferente de percibir. Muchos se emocionaron. Algunos pidieron conocerme, otros me contaron sus propias historias, y así, sin buscarlo, el legado de mi perro comenzó a alumbrar caminos más allá del mío. Hoy, trabajo como orientador de nuevas personas ciegas que están por recibir a sus perros guía. Cuando alguien me pregunta, ¿y si no me adapto? ¿Y si me caigo? ¿Y si no confío? Yo solo sonrío, toco el collar que aún conservo de Thor y digo, confía, porque ellos nos ven incluso cuando el mundo no puede hacerlo. A veces en sueños lo escucho correr, lo imagino feliz, sin dolor, sin edad, sin límites, y al despertar no hay tristeza, hay gratitud, porque Thor no solo fue un perro, fue mi luz en la oscuridad, y esa luz nunca se apagará.